Hola, me llamo Mariana Ríos, tengo 28 años y esta es la historia de cómo el amor de mi vida me dejó por ambición. Y cómo la venganza se encargó del resto. Te prometo que esta historia tiene lágrimas, rabia y una dulcísima justicia. Pero quiero empezar preguntándote algo. ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que no viste las señales rojas hasta que fue demasiado tarde? ¿Tú también viviste algo así? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte. Porque lo que estás a punto de ver no lo van a creer. La traición, ¿saben? Esa palabra tan cargada de dolor, de ese puñal que te clavan por la espalda cuando menos lo esperas, o quizás cuando no quieres verlo venir. Para mí, la traición no fue solo un final, fue un renacimiento. Fue el estruendo de un cristal rompiéndose que, en lugar de dispersar los pedazos, los unió para formar algo infinitamente más fuerte y brillante. Recuerdo cada detalle como si fuera ayer. Los días nublados de Miami, que rara vez ocurren, parecían teñir mi alma antes de que la tormenta llegara por completo. Sebastián y yo éramos inseparables, o al menos eso creía yo. Nos conocimos en un pequeño restaurante cubano donde yo trabajaba incansablemente para pagar mis estudios y ayudar a mi familia. Él, un estudiante de economía de la Universidad de Miami, con un futuro que se vislumbraba tan prometedor como inalcanzable para una chica como yo, con las manos manchadas de café y el corazón lleno de sueños sencillos. Nuestra historia fue un cliché romántico en sus inicios, el chico rico que se enamora de la chica humilde. Risas a escondidas, citas improvisadas después de mi turno, mensajes de texto que alargaban nuestras noches hasta el amanecer. Creí que ese amor sería suficiente para derribar cualquier barrera. ¡Qué ingenua era! Las primeras señales, ahora que lo veo con perspectiva, estaban ahí, danzando sutilmente a mi alrededor. La incomodidad en la mirada de Sebastián cuando mencionaba a su familia, sus evasivas para presentarme formalmente a sus padres. Yo lo atribuía a la timidez, a la presión que sentía por ser el hijo mayor de una familia tan prominente. Ya habrá tiempo, Mariana, ya lo entenderán, me decía, con una sonrisa que ahora sé que ocultaba una profunda debilidad. Pero el amor tiene esa venda, ¿verdad? Te envuelve, te protege de las verdades incómodas y te hace creer en lo imposible. Yo lo amaba con la pureza de mi primer gran amor, con la entrega total de quien no tiene nada más que ofrecer que su corazón. Y él me quería, o al menos eso parecía. Me repetía que yo era diferente, que era más real que todas las personas superficiales que lo rodeaban en su burbuja de privilegios. Esas palabras, que en su momento me hicieron sentir única, hoy resuenan como un eco hueco de su propia inseguridad y su falta de carácter. La traición no llegó de golpe, como un rayo en cielo despejado. Fue una procesión lenta, milimétrica, de pequeñas concesiones, de silencios cómplices, de justificaciones que Sebastián encontraba para la frialdad de los suyos. Yo lo notaba distante, su mirada a menudo perdida, las llamadas menos frecuentes. Atribuía su cambio a la presión de sus estudios, a la incomprensión de sus padres. Siempre encontrando excusas para proteger la imagen de lo que creía que era nuestro amor inquebrantable. Hasta que la burbuja estalló y, créanme, el sonido fue ensordecedor. Pero como les dije, esa explosión, ese acto de cobardía disfrazado de decisión difícil, terminó siendo el catalizador de mi verdadera fuerza. No fue suerte. Fue justicia, la que forjé con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, sobre los escombros de un corazón roto. Era una de esas noches húmedas de Miami, cuando el aire se siente tan denso que casi puedes masticarlo. Yo estaba en mi turno habitual en el Sabor Cubano, el restaurante donde pasaba más horas que en mi propio apartamento. El aroma a café cubano recién colado y a ropa vieja era mi perfume diario. Ese lugar era mi sustento, mi escenario, mi segunda casa. Y fue allí, entre el tintineo de tazas y el murmullo de conversaciones, donde lo vi por primera vez. Era un cliente asiduo, un estudiante universitario que venía a menudo con sus amigos. Siempre pedía lo mismo, un café con leche y tostadas con mantequilla. Leía libros de economía y a veces me lanzaba una mirada curiosa cuando yo pasaba por su mesa. Sebastián Ortega. Su nombre se me quedó grabado la primera vez que lo escuché. Tenía una educación impecable, una sonrisa que iluminaba el lugar y unos ojos que parecían ver más allá de la mesera que llevaba su orden. Yo, Mariana Ríos, era una mezcla de sueños y realidad cruda.
Trabajaba incansablemente para poder pagar mi matrícula universitaria, a la que asistía por las noches, y para ayudar a mi familia. La idea de un romance con alguien como Sebastián me parecía una fantasía digna de una telenovela, no de mi vida. Pero el destino, o la casualidad, tenía otros planes. Un día, mientras limpiaba la mesa en la que él solía sentarse, encontré un libro olvidado. Era de economía internacional, lleno de anotaciones y páginas marcadas. Al día siguiente, cuando regresó, se lo devolví. Él sonrió, agradecido, y me preguntó sobre mis estudios. Le conté sobre mi sueño de emprender, de querer crear algo mío, algo que tuviera un impacto positivo. Sus ojos brillaron. Hablamos durante lo que parecieron minutos, pero que en realidad fueron casi una hora, hasta que el gerente me llamó la atención. Ese fue el inicio. A partir de entonces, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. Empezamos a vernos fuera del restaurante, un paseo por la playa al atardecer, una noche de estudio en la biblioteca, un café en un lugar más tranquilo. Me sentía flotar. Sebastián no era como los demás chicos que había conocido. No le importaba mi trabajo, o al menos eso creía. Escuchaba atentamente mis ideas, me animaba a estudiar más, a soñar en grande. Me hacía sentir vista, valorada. Él venía de un mundo completamente diferente al mío. Su familia era parte de la alta sociedad de Miami, con negocios que abarcaban desde bienes raíces hasta finanzas. Yo, en cambio, vivía en un pequeño apartamento compartido y cada dólar que ganaba era vital. La diferencia entre nuestros mundos era abismal, un abismo que yo ingenuamente creí que el amor podía salvar. Me enamoré de él perdidamente, de su inteligencia, de su ternura, de esa aparente conexión que sentía que teníamos. Con él, los sueños parecían un poco más cercanos, las barreras un poco menos infranqueables. Sebastián me decía que yo era el aire fresco que necesitaba su vida, que mi ambición era contagiosa, que mi autenticidad lo deslumbraba. Me repetía una y otra vez que no le importaba mi origen, que solo le importaba la persona que yo era. Pero la sombra de su familia siempre estuvo presente, aunque él intentara ocultarla. Cada vez que le preguntaba sobre sus padres, su expresión cambiaba, se volvía cauteloso. Ya los conocerás, Mariana. Ellos son complicados. Pero te amarán, estoy seguro, decía, tratando de tranquilizarme. Yo deseaba creerle, deseaba que su amor por mí fuera lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Éramos dos mundos chocando, dos almas aparentemente destinadas a encontrarse a pesar de las adversidades. Yo lo veía como el amor imposible que se volvía posible. Sebastián era mi refugio, mi sueño hecho realidad, la promesa de un futuro distinto. No sabía entonces que ese futuro, en lugar de un camino brillante, sería una encrucijada dolorosa donde mi amor sería puesto a prueba y, finalmente, traicionado. Pero esa traición, aún desconocida, sería la chispa que encendería el verdadero fuego de mi ambición. Después de meses de excusas, de invitaciones evadidas y de una creciente presión de mi parte por la necesidad de formalizar nuestra relación, Sebastián finalmente accedió a presentarme a sus padres. Recuerdo el día con una nitidez dolorosa. Elegí mi mejor vestido, sencillo pero elegante, no quería darles la más mínima excusa para juzgarme. Me sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. Por fin, pensaba, su familia me conocería y vería que su hijo había elegido a una buena persona, a alguien digno de su cariño. Qué equivocada estaba. La mansión de los Ortega era imponente, fría y ostentosa. Parecía un museo más que un hogar. Sebastián me tomó de la mano antes de tocar el timbre. Su propia mano estaba un poco sudorosa. Tranquila, mi amor. Todo saldrá bien, me susurró, pero su mirada delataba una ansiedad que no lograba ocultar. La puerta se abrió y allí estaban. Ricardo Ortega, un hombre de semblante severo, con una mirada calculadora que parecía analizar cada detalle antes de ofrecer una mínima señal de aprobación. A su lado, Camila de Ortega, su esposa, una mujer alta y delgada, con una expresión de superioridad que hacía juego con sus joyas deslumbrantes. Para ellos, yo no era la novia de su hijo, era una intrusa, una irregularidad en su perfecta ecuación social. El salud, gélido, un apretón de manos apenas perceptible por parte de Ricardo y un asentimiento de cabeza de Camila. Ni una sonrisa genuina, ni una palabra de bienvenida. Me hicieron sentir como si fuera una invitada no deseada en mi propia presentación. La conversación durante la cena fue una tortura.
Ricardo no dejaba de hacer preguntas sobre mis orígenes, mi familia, mi situación económica, pero no con interés genuino, sino con un tono inquisitivo, casi de interrogatorio. ¿Y tu padre a qué se dedica, jovencita? ¿Tu madre sigue trabajando en lo que dijiste? Cada pregunta era una daga que buscaba mi punto débil. Camila, por su parte, me barría de arriba a abajo con la mirada, deteniéndose en mi vestido, mis manos, mi cabello. Hablaba de viajes a Europa, de galas benéficas, de amistades con políticos y empresarios importantes. Todo con el obvio objetivo de recalcar la enorme brecha que existía entre su mundo y el mío. Era una demostración de poder sutil, una forma de decirme sin palabras: tú no perteneces aquí. Sebastián, mi Sebastián, el que me había prometido que todo estaría bien, ¿qué hacía? Se encogía. Al principio intentó defenderme tímidamente, desviando los temas o intentando suavizar la conversación. Pero cada vez que sus padres le dirigían una mirada de desaprobación, él se callaba, bajaba la cabeza y cedía. Verlo así, tan sumiso, tan ajeno al dolor que yo sentía, me rompió algo por dentro. La fortaleza que yo creía que teníamos como pareja se desvanecía ante la fría autoridad de sus padres. Esa noche, cuando por fin pudimos irnos, mi corazón estaba magullado. Le pregunté a Sebastián por qué no había hecho más, por qué había permitido que me humillaran de esa manera. Él me abrazó pidiendo disculpas, diciéndome que eran así, que era difícil lidiar con ellos, que poco a poco me aceptarían. Yo quise creerle, quise aferrarme a la esperanza de que el amor que nos teníamos sería capaz de ablandar el corazón de sus padres. Pero las visitas a la mansión Ortega se convirtieron en un suplicio. Cada encuentro era una nueva lección de humillación, un recordatorio constante de mi inferioridad. Ricardo me preguntaba si ya había pensado en buscar un trabajo más adecuado a mi preparación universitaria, como si el esfuerzo que yo hacía no significara nada. Camila me daba consejos sobre cómo mejorar mi imagen, o me hablaba de las novias anteriores de Sebastián, todas ellas de familias de bien, siempre destacando sus logros académicos y sus conexiones sociales. El peor síntoma de esta pesadilla fue ver a Sebastián ceder más y más. Las discusiones con sus padres se volvieron menos frecuentes, sus defensas hacia mi persona casi inexistentes. Él quería mantener la paz en su hogar, y esa paz, a costa de mi dignidad, se convirtió en una carga insoportable para nuestra relación. Yo intentaba mantener la esperanza, luchaba por nosotros, pero sentía que estaba librando una batalla sola, una batalla contra un ejército de prejuicios y ambiciones materiales que yo no podía comprender del todo. Mis suegros perfectos eran en realidad los arquitectos de mi pesadilla. Y la cobardía de Sebastián, su incapacidad para elegir entre su familia y el amor que decía sentir por mí, estaba cavando la tumba de nuestra relación. Lo que no sabían es que de esas cenizas nacería una fuerza que ellos jamás podrían controlar. Pero la invitación a la cena formal en casa de los Ortega llegó como una sorpresa. Después de tantos encuentros tensos, de sentirme la invitada incómoda, pensé ingenuamente que quizás, solo quizás, se estaban ablandando. Sebastián me insistió en que era importante, ya que habría gente importante, y sería una buena oportunidad para que sus padres vieran que yo podía manejarme en ese tipo de ambientes. Me preparé con esmero, con la esperanza de poder, por fin, convencerlos de que su hijo y yo teníamos un futuro. Entrar a esa sala de estar llena de personajes influyentes fue como adentrarme en un avispero. Había políticos, empresarios de renombre, figuras de la alta sociedad de Miami. Todos vestidos para impresionar, susurrando conversaciones importantes, con copas de champán en mano. Me sentí como un pez fuera del agua, pero me esforcé por mantener la compostura. Sebastián, a mi lado, parecía menos presente, más preocupado por las apariencias que por mi comodidad. La humillación comenzó de forma sutil, casi imperceptible para los demás, pero devastadora para mí. Camila de Ortega se acercaba a sus invitados, presentándolos con pomposidad, sus logros, sus linajes. Cuando llegaba mi turno, su descripción se volvía vaga, casi despectiva. Ella es la amiga de Sebastián, o Mariana nos acompaña, es muy trabajadora. No me presentaba como su novia nunca. Y lo que es peor, lanzaba comentarios velados sobre mi origen humilde, sobre mis planes de estudio, como si todo lo que yo era fuera un inconveniente para su selecto círculo. Ricardo, por su parte, aprovechaba cada oportunidad para ridiculizar mis aspiraciones.
Durante la cena, un empresario con genuino interés me preguntó sobre mi proyecto de e-commerce sostenible, el que yo estaba desarrollando en mis ratos libres. Antes de que pudiera responder, Ricardo interrumpió con una risa condescendiente. Oh sí, Mariana tiene ideas. Muy idealistas. Pero ya sabes, los negocios son cosa seria, no solo buenas intenciones. Sentí como el calor subía a mi rostro, mis manos temblaban debajo de la mesa. Me sentí completamente desarmada, expuesta. Miré a Sebastián, buscando en sus ojos una señal de apoyo, una chispa de rebeldía, algo que me dijera que él estaba de mi lado. Pero él estaba inmerso en una conversación con un político, riendo de alguna broma, aparentemente ajeno a mi tormento. En ese momento una dolorosa verdad se instaló en mi corazón. Su comodidad era más importante que mi dignidad. Su miedo a desafiar a sus padres era más grande que el amor que decía sentir por mí. La cena terminó, y con ella, mi paciencia. Apenas balbucé, despedida a los Ortega, y esperé a Sebastián en el coche, con el alma hecha pedazos. El silencio en el camino de vuelta a mi pequeño apartamento fue ensordecedor. Las lágrimas pugnaban por salir, pero me negué a darles el gusto de verme rota. Cuando llegamos, antes de que pudiera entrar a mi casa y desahogarme, Sebastián me detuvo. Su rostro estaba pálido, sus ojos reflejaban una mezcla de arrepentimiento y resignación. Lo que me dijo a continuación, con la voz apenas audible, fue el golpe de gracia, el último clavo en el ataúd de nuestro amor. Mariana. Mis padres. Ellos quieren que me comprometa con Isabella González. La frase flotó en el aire, fría y cortante como una cuchilla. ¿Isabella González? La hija del presidente de Chile, la que estaba estudiando en Miami. Había escuchado rumores, vagos comentarios sobre su llegada a la ciudad, pero nunca imaginé que tendrían algo que ver con nosotros. ¿Comprometerte? Susurré, sintiendo como el mundo se me venía encima. ¿Y yo? ¿Y nosotros, Sebastián? Él evitaba mi mirada. Mis padres dicen que es una oportunidad única, que es por el bien de la familia, de los negocios, que yo necesito una pareja, a la altura de lo que se espera de mí. Me han estado presionando mucho, Mariana, ya no puedo más. Su voz era un lamento, una confesión de cobardía. Entendí entonces que todas esas humillaciones, toda esa presión, habían sido parte de un plan diseñado para que yo me rindiera, o para que él se sintiera lo suficientemente débil como para abandonarme. Él no era el príncipe azul de mi cuento, sino un peón en el juego de poder de su familia. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, lloré hasta el amanecer. No solo por el amor perdido, sino por la vergüenza, por la indignidad, por todo lo que había soportado y por la cruda realidad de que el hombre que amaba me había cambiado por una posición social. Pero entre cada sollozo, una chispa diferente comenzó a encenderse en mi interior. Una chispa de rabia, sí, pero también de una determinación inquebrantable. Decidí que, a partir de ese momento, mi dolor se convertiría en mi mayor motor. Y mi ambición, que hasta entonces había sido un dulce sueño, se transformaría en un fuego imparable. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. La noche en que Sebastián pronunció esas palabras fue el punto de inflexión. Había pasado de ser una joven enamorada y un tanto ingenua a una mujer con el corazón herido, pero con una determinación de hierro. No volví a contactar a Sebastián. Borré su número, eliminé nuestras fotos, y como un acto simbólico, cambié mi rutina para no volver a encontrarme en los lugares que solíamos frecuentar. Desaparecí de su vida tan abruptamente como él había desaparecido de mi futuro. El dolor era una constante, una punzada que me recordaba a cada instante la traición. Lloré mucho, sí. Lloré por el amor que creí tener, por los sueños que habíamos construido juntos, por la humillación sufrida. Pero llegó un momento entre lágrimas en que la compasión por mí misma se transformó en una furia fría y calculadora. Me negué a ser la víctima, la chica de origen humilde a la que habían pisoteado. No, yo sería la dueña de mi destino, y mi dolor sería el combustible de mi ascenso. Fue entonces cuando volví a mi proyecto digital, ese e-commerce de lujo sostenible que antes era solo una idea en mi cuaderno de notas, una escapatoria de la realidad, se convirtió en mi obsesión. Pasaba horas, días enteros, trabajando en él, desarrollando el modelo de negocio, investigando proveedores, diseñando estrategias de marketing. Cada hora de sueño perdida, cada sacrificio, era un acto de desafío silencioso a los Ortega, a los que me habían descartado por no ser suficiente.
Recuerdo que al principio todo era un gran riesgo. Dejé mi trabajo de mesera, invirtiendo mis ahorros y el poco dinero que pude conseguir. Mis amigos y mi familia estaban preocupados, me decían que era una locura. Pero yo tenía una visión clara, un propósito inquebrantable. Quería demostrar que el lujo no tenía por qué estar reñido con la sostenibilidad y que una mujer, sin importar su origen, podía construir un imperio si tenía la visión y la voluntad. La suerte o el destino, como me gusta llamarlo ahora, me sonrió de la forma más inesperada. Una noche, mientras presentaba mi proyecto en un concurso de emprendedores universitarios, un hombre mayor, de cabello canoso y mirada penetrante, me observaba desde las últimas filas. Era el señor Welles, un inversionista legendario y mentor de startups, conocido por su olfato para los negocios disruptivos y por apoyar talentos emergentes. Él vio algo en mí que nadie más había visto, no solo una buena idea, sino una inquebrantable voluntad de triunfar. Después de mi presentación, se acercó a mí. Me bombardeó con preguntas, desafiando cada uno de mis supuestos, pero con un brillo en los ojos que denotaba un genuino interés. Me ofreció su apoyo, su sabiduría y, lo más importante, el capital necesario para llevar mi proyecto al siguiente nivel. El señor Welles se convirtió en mi mentor secreto, mi confidente, el inversor que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Me enseñó las complejidades del mundo empresarial, las estrategias de negociación, la importancia de la visión a largo plazo. Dejé la universidad momentáneamente, dedicándome por completo al negocio. Los primeros meses fueron una vorágine de trabajo, pero con cada pequeño logro sentía como mi confianza crecía. El e-commerce de lujo sostenible despegó. Mi visión de productos de alta calidad, ética y diseño exclusivo resonó con un mercado cada vez más consciente. Lo que empezó como un pequeño proyecto se transformó a pasos agigantados. En cuestión de años, mi empresa, que había construido desde cero con mi propio sudor y lágrimas, con el respaldo y la guía del señor Welles, se convirtió en un referente global. Contratamos a los mejores, expandimos nuestros mercados, y nuestros productos se volvieron sinónimo de exclusividad y responsabilidad. Yo, la exmesera humilde, la que había sido humillada por los Ortega, me convertí en la CEO y dueña de una empresa multimillonaria, valuada en $7.000 millones. Era un logro que superaba con creces mis sueños más ambiciosos. Mientras mi imperio crecía, me mantuve en las sombras, al menos para su mundo. Prefería la discreción. La satisfacción no estaba en exhibir mi riqueza, sino en la edificación de mi propio poder. Mi corazón, que alguna vez se sintió trizado, ahora estaba reforzado con acero, forjado con la ambición y la lección aprendida. Ya no era esa Mariana vulnerable. Era una mujer de negocios formidable, pero mi pasado, esa cicatriz emocional, seguía latente recordándome el porqué de mi incansable ascenso. Y la dulce justicia, la que imaginaba desde el día de la traición, comenzaba a tejerse en las sombras, aguardando el momento perfecto para revelarse. Mientras mi empresa crecía a pasos agigantados, el mundo de los Ortega seguía su curso. Y con él, la vida de Sebastián. Confieso que al principio cada titular sobre el nuevo yerno del poder político me desgarraba. Veía las fotos en redes sociales, en revistas de sociedad. Sebastián, siempre al lado de Isabella González, la hija del presidente de Chile. Las sonrisas parecían perfectas, las poses, impecables. Se los veía en galas benéficas, en eventos diplomáticos, en vacaciones por destinos exóticos. La pareja presidencial, así los llamaban. Recuerdo perfectamente la boda. Fue un evento mediático que acaparó portadas en todo el continente. La llamaron la boda del año. Isabella, deslumbrante en su vestido de diseñador, y Sebastián, con ese traje de novio que lo hacía lucir como un muñeco de vitrina. Los titulares gritaban: unión de poder, el heredero Ortega se casa con la hija del presidente. El mundo entero celebraba su unión, ajeno a la verdad que se escondía detrás de tanta opulencia. Yo la vi. Esa misma noche, desde la soledad de mi apartamento, mientras el mundo brindaba por ellos, yo brindé por mí. Brindé por mi fortaleza, por mi capacidad de haber sobrevivido a esa traición. Las imágenes de la boda se repetían en los noticieros, en las redes sociales. Mis amigas me escribían, lamentando mi dolor, expresando su rabia por lo que me habían hecho. Pero yo, sorprendentemente, ya no sentía el mismo dolor punzante. Había una frialdad, una distancia. La herida seguía ahí, sí, pero sanaba.
Y en su lugar crecía una determinación silenciosa, una paciencia estratégica. Con el tiempo, al ver más y más fotos, al leer entre líneas las noticias, empecé a notar los detalles. Los pequeños gestos de Sebastián. Su mirada. Detrás de la sonrisa pública en las fotografías, supe vislumbrar una sombra. Esa alegría forzada, esa falta de brillo en sus ojos que yo conocía tan bien. Isabella era elegante, calculadora y extremadamente hábil para el papel de la esposa perfecta. Pero en ninguna de esas imágenes, en ninguno de esos eventos, lograba captar una chispa de genuino entre ellos. Su matrimonio fue, desde mi perspectiva, una transacción. Una alianza estratégica entre dos familias poderosas. Sus vidas estaban dictadas por el deber, por las apariencias, por la conveniencia política y empresarial. Sebastián había accedido a convertirse en el yerno del poder, un título que le otorgaba prestigio y conexiones, pero que le arrebataba su libertad y, lo que es peor, su propia felicidad. Me llegaban rumores, a través de mis nuevas redes empresariales y contactos en Miami. Rumores de un Sebastián cada vez más apagado, de un matrimonio formal pero sin calor, de ausencias prolongadas en reuniones familiares que antes le eran obligatorias. Él había elegido el camino de la ambición de sus padres, y lo estaba pagando con su propia esencia. Yo no sentía lástima por él. Sentía una especie de confirmación. Me había elegido a mí por amor, pero los había traicionado por cobardía. Y ahora cosechaba lo que había sembrado. Yo, mientras tanto, seguí trabajando sin descanso. Mi empresa, mi sueño, se convirtió en mi universo. Con el señor Güelles a mi lado, aprendí a negociar, a liderar, a moverme en esos mismos círculos de poder a los que los Ortega tanto aspiraban. Ironías del destino. Yo, la que había sido despreciada por no tener linaje, ahora me sentaba en mesas donde los apellidos solo eran una nota a pie de página, donde lo que realmente importaba era la visión, la innovación, el músculo financiero. La distancia que puse entre mi pasado y mi presente me permitió crecer. Cada éxito de mi empresa era un escalón más alto, una confirmación de que mi valor no dependía de la aprobación de nadie, y mucho menos de los Ortega. El falso amor de Sebastián con Isabella, su boda presidencial, todo eso, ahora lo veía como un triste telón de fondo para mi propia ascensión. Ellos se habían quedado en la superficie, en las apariencias, en la farsa de un amor conveniente. Yo había buceado en las profundidades de mi dolor para emerger más fuerte, más completa, más dueña de mí misma que nunca. No lo sabían, pero el tablero de juego había cambiado. Y la jugada maestra, mi gran revelación, estaba a la vuelta de la esquina. Los años pasaron, y mi imperio crecía. Mi empresa se había consolidado como líder en su nicho, un modelo de éxito y sostenibilidad. Durante todo ese tiempo, mis decisiones de negocio se tomaron con la cabeza, con la visión estratégica que el señor Güelles me había inculcado. Pero en el fondo una pequeña parte de mí siempre estuvo atenta a las noticias del Ortega Group. Los rumores comenzaron a circular. Al principio eran murmullos discretos en las cenas de negocios y en los círculos financieros. El Ortega Group, la joya de la corona de Ricardo Ortega, estaba pasando por dificultades. Mala gestión, inversiones arriesgadas que no prosperaron, escándalos menores que erosionaban su reputación. Lo que para otros era una tragedia, para mí era una oportunidad. No sentí alegría inmediata, no una euforia de venganza. Sentí calculada satisfacción. Su caída no era mi objetivo directo, pero se alineaba perfectamente con mis planes. Mi ambición, forjada en la humillación, tenía un propósito más allá de la mera supervivencia: trascender. Y hacerlo implicaba, de alguna u otra forma, confrontar mis fantasmas del pasado. El señor Güelles, con su sabiduría habitual, me advirtió sobre la mezcla de emociones y negocios. Mariana, los negocios son fríos, se rigen por la lógica y los números, no por el corazón. ¿Estás segura de querer involucrarte con el Ortega Group? Hay muchos otros peces en el mar. Yo sabía que tenía razón, pero esta no era solo una transacción más. Era el cierre de un círculo. Iniciamos el proceso de adquisición en secreto, moviéndonos con la cautela de un depredador. Mis abogados y financieros trabajaron sin descanso, comprando silenciosamente parte de sus acciones, analizando cada deuda, cada activo. Su situación era mucho peor de lo que se hacía público. El imperio Ortega se desmoronaba desde adentro, víctima de su propia arrogancia y falta de adaptación a los nuevos tiempos.
Cuando la noticia de que el Ortega Group estaba en serios problemas financieros se hizo pública, fue un golpe para la élite de Miami. Ricardo Ortega, que siempre había alardeado de su poderío, ahora se veía acorralado. Intentaron buscar inversores, fusiones, rescates, pero el mercado no perdona el olor a desesperación. Y yo en las sombras aseguraba cada paso para que nadie más pudiera intervenir. Llegó el día en que todo Miami se detuvo. Yo, la dueña de la empresa que había estado adquiriendo silenciosamente el Ortega Group, convoqué una conferencia de prensa. Quería que fuera un evento público, transparente, que dejara claro quién tenía el control. El anuncio oficial de la adquisición sería el detonante. La sala de prensa estaba abarrotada de cámaras, periodistas y curiosos. La expectativa era palpable. La élite empresarial de Miami, incluido el señor y la señora Ortega, estaban presentes, sentados en las primeras filas, con semblantes tensos. Habían venido creyendo que esta sería la reunión donde se anunciaría un salvador misterioso, un inversor que les daría una segunda oportunidad. Habían mendigado apoyo por todas partes y ahora esperaban que el inversor pusiera la cara. No podían ni imaginar que la persona al frente de la mesa, la que revelaría todo, sería yo. Entré a la sala. Mi equipo, impecable, me seguía de cerca. Crucé miradas con el señor Welles, quien me regaló una sonrisa aprobatoria. Me senté en el centro de la mesa principal, frente al micrófono, con mi logo brillando en la pantalla detrás de mí. Había practicado este momento 1000 veces en mi mente. La voz firme, la postura erguida, la impasibilidad. Ricardo y Camila Ortega, sentados a pocos metros de mí, no me reconocieron al principio. Mis años de ascenso me habían transformado. La chica humilde que ellos despreciaron ya no existía. Frente a ellos estaba una mujer de negocios formidable, con un traje de alta costura y la mirada de quien domina el tablero. Los vi cuchichear entre ellos, buscando en el mar de rostros al supuesto inversor salvador. Tomé el micrófono. La sala se sumió en un silencio tenso. Buenos días a todos. Gracias por su presencia. Mi voz resonó con claridad y confianza. Hoy estamos aquí para hacer un anuncio importante. Mi empresa, nombre de mi empresa, ha completado la adquisición del Grupo Ortega. Sus rostros, Ricardo y Camila, fueron un poema. La palidez, la sorpresa, la incredulidad, el miedo. Se miraron el uno al otro, confundidos. Sus ojos finalmente se posaron en mí, y fue entonces cuando la comprensión los golpeó. Sus expresiones se transformaron en un horror absoluto al reconocer los rasgos de la persona que, con su propia voluntad y esfuerzo, acababa de reclamar todo lo que consideraban suyo. El día que todo Miami se detuvo, fue el día en que su mundo se desmoronó. Y el mío comenzó a girar, por fin, hacia la justicia que tanto anhelaba. La partida estaba a punto de terminar, y las cartas por fin estaban sobre la mesa a punto. El silencio que siguió a mi anuncio fue uno de los más poderosos que he experimentado en mi vida. Las cámaras estaban encendidas, los periodistas contenían la respiración, y mis verdugos estaban allí, a solo unos metros, con sus rostros blancos como el papel. Ricardo Ortega fue el primero en reaccionar. Se puso de pie abruptamente, su silla raspó el suelo con un sonido estridente. Su boca se abría y cerraba, pero ninguna palabra salía de ella. Camila, a su lado, se llevó una mano al pecho, sus ojos dilatados por la incredulidad, como si acabara de ver un fantasma. No me habían reconocido al principio, era evidente, y cuando lo hicieron la confusión se transformó en horror. Me mantuve impasible, mi mirada fija en ellos. Había ensayado este momento 1000 veces en mi mente, pero la realidad superaba cualquier imaginación. Su arrogancia, su desprecio, todo había explotado en su cara. Y yo era el detonador. Luego de soltar la bomba de que mi empresa había adquirido el Ortega Group, procedí a explicar los términos de la transacción con una frialdad y una profesionalidad que solo los años de experiencia y la disciplina forjada en mi dolor podían otorgar. Hablé de la reestructuración necesaria, de la nueva visión, de la intención de revitalizar el grupo, pero bajo mi dirección. Cada palabra fue un recordatorio tácito de su fracaso y de mi triunfo. Ricardo, finalmente, encontró su voz, aunque apenas era un susurro gutural. ¿Mariana? No, no puede ser. Esto es imposible. ¿Qué estás haciendo aquí? Camila, por su parte, se levantó, temblorosa. Pero si eres la mesera, ¿cómo? ¿Cómo es posible? En su voz había una mezcla de desprecio arraigado y un nuevo matiz de terror.
No le respondí directamente. Dejé que mis palabras de negocios continuaran, dejando que la verdad se asentara en sus mentes. Su desesperación era un espectáculo. Susurros, miradas disimuladas entre ellos, tratando de ver cómo la joven que habían humillado con tanta facilidad se había convertido en la dueña de su destino. Entonces mi mirada se posó en Sebastián. Estaba sentado un poco más atrás en la sombra. Lo vi levantarse lentamente, su rostro demacrado, sus hombros caídos. Ya no era el Sebastián vibrante y lleno de vida de antaño. Parecía un hombre roto, consumido por la ambición que lo había desviado de su propio corazón. Sus ojos se encontraron con los míos. En ellos vi un abismo de arrepentimiento, una culpa no disimulada, una tristeza profunda. No había necesidad de palabras. La realidad lo había golpeado con toda su fuerza. Él sabía, en ese instante, el precio real de su cobardía. Cuando llegó el turno de preguntas de la prensa, los Ortega no fueron capaces de articular nada coherente. Ricardo intentó soltar alguna excusa, alguna justificación, pero su voz temblaba. Camila solo seguía mirándome con una mezcla de odio y pánico. El señor Huelles, con una sonrisa discreta, tomó la palabra para apoyar mi posición, mi visión y dar credibilidad a cada paso de la adquisición. Finalmente, cuando la conferencia terminó y los periodistas empezaron a empacar sus equipos, Ricardo y Camila se abrieron paso entre la multitud mendigando. «Mariana, por favor. Tienes que escucharnos. Esto es un error. Somos una familia». Sebastián es. Sus voces eran desesperadas. No había rastro de la arrogancia de antes, solo ruegos patéticos. Para ellos era una humillación pública, claro, pero para mí era una confirmación. La balanza se había inclinado. Habían sembrado desprecio y ahora cosechaban desesperación. Me acerqué a ellos. Mi postura era firme, mi mirada, inquebrantable. «Ricardo, Camila», dije, mi voz tranquila pero cargada de autoridad. «El grupo Ortega ya no es suyo. Ahora es parte de mi empresa, y como tal, será gestionado bajo mis términos». Ricardo intentó nuevamente apelar a algún viejo vínculo, a un pasado que ya no existía. Pero Sebastián. «Nosotros estamos aquí por Sebastián. Él es nuestro hijo». Fue entonces cuando Sebastián se acercó, su presencia lúgubre contrastando con su imagen anterior. No dijo nada, solo me miraba con esos ojos llenos de una mezcla de vergüenza y dolor. Yo lo miré, luego a sus padres, y con la voz más clara y fría que pude reunir, pronuncié mi venganza final, no con ira desbocada, sino con la calculada justicia de quien ha esperado pacientemente su momento. Ustedes querían que Sebastián se casara con una mujer que lo llevara a la cima, ¿verdad? Una hija de presidente. Una mujer de poder. Pues bien, aquí me tienen. Lo que no sabían es que yo, la mujer que despreciaron, era secretamente el verdadero poder. Y ahora soy yo quien decide su destino. El silencio volvió a caer sobre ellos. Mi mensaje había sido entregado. Clara, concisa, demoledora. La venganza no se servía fría, se servía en la sala de juntas, con un poder incontestable. Y aunque sus rostros reflejaban el infierno que acababan de descubrir, la satisfacción en mi corazón era una dulzura inimaginable. Y la revelación en la conferencia de prensa fue un golpe devastador para los Ortega. Sus fortunas, sus legados, todo lo que habían construido sobre el poder y las apariencias, ahora estaba bajo mi control. El silencio de Sebastián durante todo ese proceso, su mirada perdida, y el arrepentimiento que adivinaba en sus ojos, me confirmó que su vida no había sido un cuento de hadas, sino una jaula dorada. Después de la conferencia, los abogados se encargaron de los detalles. La adquisición fue un hecho. Ellos habían perdido todo, o casi todo, por su arrogancia y por la ceguera de sus propias ambiciones. Yo tenía el poder absoluto sobre su futuro, sobre lo que quedaba de su legado. Y en ese poder, en esa victoria, surgió una pregunta. ¿Qué hacer con ellos? Mi primera inclinación en los días inmediatamente posteriores a la caída fue la de la destrucción total. Que experimentaran lo que yo sentí, la absoluta desposesión, la humillación pública. Pero el señor Huelles, con su sabiduría silenciosa, me ofreció una perspectiva diferente. La verdadera fuerza mariana no radica en destruir, sino en controlar. En demostrar que tu visión va más allá de la rabia. El resentimiento te encadena al pasado. La justicia, bien aplicada, te libera para siempre. Reflexioné. Mi objetivo nunca fue la simple destrucción.
fue la justicia. Fue demostrarme a mí misma y al mundo que mi valor no dependía de la aprobación de nadie, y mucho menos de ellos. Despojarlos de todo quizá me daría una satisfacción momentánea, pero no me liberaría. La venganza, entendí, tenía que ser un reflejo de mi propia evolución, no de su miseria. Así que tomé una decisión, una que fue tan estratégica como personal. No los destruiría por completo. No, eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Los obligaría a vivir con las consecuencias de sus propias elecciones, pero bajo mis reglas. Ricardo y Camila Ortega, los que me habían humillado y despreciado, ahora se encontraban en una situación que jamás hubieran imaginado. Ya no eran los dueños de nada. Sus activos más valiosos, sus propiedades, sus empresas, todo había sido absorbido. Sin embargo, no los dejaría en la calle. Les asigné una pensión mínima, suficiente para vivir con cierta comodidad, pero una fracción ínfima de lo que estaban acostumbrados. Esta pensión saldría directamente de las arcas de la nueva empresa, mi empresa. Así, cada mes, la cifra en su cuenta bancaria les recordaría quién estaba al mando, quién había ganado. Tendrían que vivir en la sombra de su propio fracaso, viendo cómo yo reconstruía y prosperaba lo que ellos habían dejado caer. Y Sebastián, él era un capítulo aparte. Su matrimonio con Isabella González no tardó en venirse abajo tras el escándalo de la quiebra del Ortega Group y la revelación de mi identidad como la compradora. La alianza había sido por conveniencia y sin el poder económico que la sustentaba, la fachada se desmoronó. Él estaba demacrado, su era el de un hombre cargando un peso inmenso. Lo convoqué a mi oficina. Mi antigua oficina. Era un momento surrealista. Él, exalumno de economía, ahora viendo a la exmesera sentada en el sillón del poder. No hubo gritos, ni recriminaciones. Solo una conversación calmada, adulta. Sebastián, le dije, sé que tu elección fue difícil en su momento. La presión de tu familia. Pero tus decisiones tienen consecuencias. Perdiste el valor de elegir por ti mismo. Y ahora, aquí estamos. Él bajó la mirada. Mariana. No sé qué decir. Lo siento. De verdad, lo siento tanto. Me equivoqué. Su arrepentimiento parecía genuino, pero ya era demasiado tarde para cualquier tipo de reparación emocional. Yo no quería su perdón. Quería que asumiera las consecuencias. En el nuevo Ortega Group, continué, habrá una reestructuración completa. Necesitaremos gente con experiencia en el sector. Te ofrezco un puesto menor, claro. Tendrás que empezar desde abajo, demostrando tu valía, ganándote el respeto. Nada de lo que tenías. Solo el mérito de tu trabajo. Era una oferta, pero también una lección. Es tu oportunidad, Sebastián, le dije, de volver a empezar desde donde nunca quisiste estar, abajo. De reconstruirte, pero con tus propios méritos. Si la tomas, es tu decisión. Si no, la puerta está abierta. Él me miró con una expresión indescifrable, una mezcla de sorpresa, incredulidad y una tenue chispa de esperanza. No le di una respuesta inmediata. La elección era suya. Cerré el capítulo de mi vida con los Ortega. No con odio, sino con una sonrisa. No los destruí, no. Los hice presenciar mi ascenso, su decadencia y su dependencia de mi magnanimidad. El precio de su ambición fue perderlo todo, especialmente su dignidad. Y la recompensa de mi paciencia fue ver cómo mi visión se materializaba, cómo el dolor se transformaba en poder. El círculo se había cerrado, y yo, Mariana Ríos, era la arquitecta de mi propia justicia. No fue suerte. No fue el destino caprichoso el que me trajo hasta aquí. Fue la justicia. Una justicia que no siempre es rápida ni complaciente, pero que cuando llega lo hace con una fuerza innegable. Y en mi caso, llegó con la fuerza de una empresa de miles de millones de dólares. Hoy miro hacia atrás y veo a esa joven mesera, a esa Mariana ingenua que creyó en el amor eterno y en la bondad inherente en las personas. Reconozco su dolor, su vulnerabilidad, la rabia que la consumió. Pero también celebro la determinación que nació de esa traición, la furia contenida que transformé en combustible para mi ambición. Fue el desprecio de los Ortega, la cobardía de Sebastián, lo que me empujó a encontrar una fuerza que yo misma desconocía. El dolor, cuando se maneja con propósito, puede convertirse en el motor más potente que existe. La humillación se transformó en resiliencia, las lágrimas en lecciones, y el corazón roto en un espíritu inquebrantable.
Agradezco al destino por esa traición, porque sin ella jamás habría despertado mi verdadero potencial. Jamás habría descubierto de qué era capaz. La venganza, para mí, no fue un acto de crueldad, sino un acto de empoderamiento. No quemé sus vidas, aunque tuve la oportunidad. No, los dejé vivir, pero en una realidad que ellos mismos crearon con sus prejuicios y su avaricia. Les permití ver el mundo desde la perspectiva que por tanto tiempo negaron. Es una justicia lenta, quizás, pero constante. Cada mes cuando reciben esa pensión, cada vez que recuerdan que la dueña de todo lo que una vez fue suyo soy yo, Mariana Ríos, la exmesera. Y Sebastián. Su historia es un recordatorio de que las decisiones que tomamos definen nuestro camino. Al final, él fue una víctima de su propia debilidad, atrapado entre el afecto y el deber impuesto por su familia. No sé si habrá aceptado ese puesto menor en mi empresa o si habrá buscado otro camino. No me importa ya. Mi vida ha avanzado, y el capítulo con él se ha cerrado. Él tiene la oportunidad de reconstruirse, de empezar de nuevo, pero sin el privilegio y el escudo de su apellido. Y solo así es posible que encuentre su propia verdad, su propia dignidad. Para todos ustedes, que quizás se encuentren en un momento oscuro, quiero decirles esto. No dejen que el dolor los defina. Permítanle ser una herramienta, un catalizador. Permítanle abrir sus ojos a las posibilidades que existen más allá del sufrimiento. La oscuridad puede ser un lugar de gestación para la luz más brillante. Puede que no vean el camino ahora, pero confíen en el proceso. Confíen en su propia fuerza. Busquen esa pequeña chispa de ambición, esa furia silenciosa, y úsenla no para destruir a otros, sino para construir su propio castillo, tan alto y tan fuerte que nadie pueda derribarlo. No están solos. Muchos hemos vivido el amargo sabor de la traición. Pero la verdadera victoria no es evitarla, sino levantarse más fuerte después de ella. Así que sí, me rompieron el corazón. Pero también me dieron las alas para volar más alto que ellos jamás imaginaron. Porque a veces el karma no se toma su tiempo. A veces entra con tacones y traje de CEO. ¿Qué opinan ustedes? ¿La venganza fue suficiente o fui muy suave? Déjenmelo abajo en los comentarios. Si esta historia les dejó sin aliento, denle like y suscríbanse, porque lo que viene es aún más increíble.